Qué mejor epílogo, qué mejor final para terminar el escenario este año de la marca singular y el año de la fe. En este día de este sábado, día dedicado a la Virgen de la Iglesia, tomar el tema de Creo en María, peregrina de la fe. Y nos hacemos eco de la exclamación de su prima Isabel, que estaba embarazada de Juan el Bautista. Bienaventurada tú, porque has creído que el Señor cumplirá las promesas que te he hecho. Peregrinar es avanzar a través de un camino y siempre hacia una meta. Nuestra vida en este mundo es solo un paso hacia la eternidad. El Catecismo de la Iglesia Católica nos recuerda que caminamos como peregrinos hacia la Jerusalén celestial. Y señala que las peregrinaciones evocan nuestro caminar por la tierra hacia el cielo. Para vivir así, en marcha hacia la unión definitiva con Dios, conviene que recordemos unos aspectos. Tenemos una meta definida. Nadie comienza la peregrinación sin saber a qué lugar se dirige. Vamos hasta la iglesia, vamos hasta el santuario, vamos a la basílica, etc., para presentarnos ante el Señor o ante su Madre Santísima. De mismo modo, en nuestra vida terrena tenemos una meta: la unión definitiva con el Señor, el cielo, ese abrazo eterno para la eternidad. Lo sabemos, lo creemos, pero en ocasiones lo olvidamos. Nos preocupamos solo por esta efímera y relativa felicidad de este mundo, que nunca nos queda satisfecho. Segundo, es preciso caminar. Las auténticas peregrinaciones tienen siempre cierto sentido de reparación y penitencia. Exigen esfuerzo, exigen llevar consigo cansancio, sed, pero todo se sobrelleva con gusto. También en nuestro recorrido hacia el cielo se puede presentar la tentación del cansancio, pero tenemos con nosotros la fuerza de Dios, que se nos da sobre todo en la comunión eucarística y la Eucaristía, verdad esencial del credo por mandato de Jesucristo: hacer esto en memoria mía. Y para eso venimos, para llenarnos de fuerza. Tercero, seguir el camino, conocer la dirección que debemos seguir para llegar a la feliz culminación de nuestro peregrinaje. Tenemos el mejor mapa, la más segura guía, es la fe. Y bienaventurada tú, que has creído lo que el Señor te ha dicho, porque se cumplirá. Dios mismo nos señala el sendero que debemos seguir. No está un sendero lleno de comodidades, pero sí nos asegura que llegaremos al punto deseado. Por eso podemos decir hoy sábado, un día: feliz tu María, que has creído. Y cuando no lo entendías, lo guardaba en tu corazón. María nos enseña a recorrer este peregrinar de la fe, este camino hacia Dios. Ella es la creyente, humanamente hablando, por excelencia, la que supo fiarse de Dios. Y si vosotros ojeáis el Evangelio, sobre todo en San Lucas, poco a poco veréis cómo fue el caminar de María. De fácil nada. Nada. Ya se lo digo Simeón: una espada profesional, corazón humano. Creer en su palabra, ser fiel de su palabra. La anunciación es el punto de partida de donde inicia todo el camino de María hacia Dios. Un camino de fe que pasa por tortuosos senderos. Como decía antes lo que le digo
esa dimensión de la fe. Lo veían todo bajo la dimensión de la fe. En este silencio y recogimiento interior, María hallaba su fuerza y su descanso. En la oración recobraba nuevos ánimos, como el viandante que se refresca con el agua de la fuente que encuentra a su paso. Y la Iglesia recorre el itinerario realizado por la Virgen María, que avanzó en la peregrinación de la fe. La Virgen María del Nuevo Testamento es la Virgen de Nazaret. Fue mujer jovencita, una jovencita, podría tener de 14 o 16 años, que era la edad propia del pensamiento de las iglesias. Es la creyente que, evangelizada antes de que naciera el Evangelio de Dios, lleva la salvación a quien se porte a servir, tras de declararse la sierva solo de Dios. He aquí la esclava del Señor, la sierva del Señor, la que está a tu servicio para siempre. Hágase en mí según tu palabra. Qué bonito queda decir esto, qué precioso, qué bien queda aquí. Pero esa es nuestra habilidad que tenemos que tener en imitación de la Virgen como nosotros. Experta en el Dios al que ha dado cobijo en su seno, se convierte orando en profeta, en proclamadora, gozadora de Dios. En el momento de alumbrar a su hijo, ¿en qué lugar tuvo? ¿Qué sitio tuvo? Que fue posible por su fe. Jamás le oye profetizar. Lo que de él se decía, lo asume dentro de la incomprensión. Tendrá que iniciar un camino durante el cual crece Dios en su hijo y va creciendo la oscuridad de su corazón. El distanciamiento efectivo y afectivo será palpable cuando Jesús deje el hogar para tener como tarea de por vida predicar el reino de Dios. Ya se lo dijo a su madre: no sabíais que tenía como parte de las cosas de mi padre. Jesús elige como familia propia a los creyentes de Dios, en presencia de su madre y familia, y antes de morir, y sin pedirle su consentimiento y sin pedirle su obediencia, dirá: ahí tienes a tus hijos, ahí tienes a tu madre, dirá Juan. Cuida de tus hijos, de mis hermanos. Semejante aventura personal de fe hace a María del Nuevo Testamento la mejor pedagoga, la mejor maestra, la mejor enseñanza para infancias, para juventud, para adultez. La de Jesús, la de la fe de los discípulos, la de la actividad cristiana presente en Pentecostés cuando llega el Espíritu Santo. María permanece allí donde haya de nacer el Salvador, o donde se precise cuidar sus primeros pasos, viéndolo crecer. María pertenece allí donde haya de nacer la fe en el corazón de los discípulos, de nosotros, aunque sea a costa de anticipar el día del Señor en su gloria. Dichosa tú, Virgen María, feliz porque has creído. Queremos ser felices. Buscamos la paz del alma, buscamos la realización de los anhelos, de los deseos más íntimos. Seguid su ejemplo, confiad en la palabra del Señor. Ese es el ejemplo a seguir, como lo siguió la Madre Santa Eulalia, enamorada totalmente de la Virgen María, su madre, nuestra madre. Supo peregrinar, no solamente haciendo un recorrido de camino, sino en el camino de su vida, imitando su fe. No entendería muchas cosas con 12 años, pero sabía lo que tenía que hacer. Ese es el ejemplo a imitar. Jesucristo, a quien seguimos. Combinación de la Virgen María sobre todo, pidiéndoselo a la Madre Santa Eulalia. Que saquemos esa gran conclusión al finalizar esta peregrinación.
que no nos quedemos igual que entramos, que no demos un suspiro así de fuerte, y por fin, ¡ay, hemos terminado! ¿Qué vas a terminar? Acabas de empezar a revelar tu fe, la conversión de la fe. Tenemos ejemplos a evitar para que seas dichoso y dichoso y bienaventurado. Confiad en la